Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos. Hoy vamos a platicar de un tema que me gusta mucho, que son los cuatro villanos de tu empresa. Eh, los cuatro villanos, me gustó poner el nombre porque son algunos que no nos permiten incrementar nuestras ventas o mejor aún incrementar nuestras utilidades. Y me gustaría empezar por decir cuáles son las preguntas que debe hacerse alguien a cargo de la gestión de precios de una empresa. ¿O cuáles son las preguntas que nos hacemos todas las personas que estamos en el área comercial? Una pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál debería ser el precio del producto que estamos vendiendo o que vamos a lanzar en el mercado? ¿Cuándo debo conceder descuentos y cómo deben ser gestionados esos descuentos? ¿La estructura actual de precios está generando las utilidades más altas posibles para mi empresa? Y finalmente, ¿cómo afecta la competencia y el dinamismo de la industria en las decisiones de precios que tomo? Estas son cuatro preguntas que cualquiera de nosotros que está en el área comercial nos hacemos constantemente. Y hoy pretendo apoyarles o ayudarles para ver cómo estos son unos villanos que reducen nuestras utilidades y cómo podemos combatirlos. El primer villano que tenemos es no conocer el impacto del precio. El impacto del precio o el precio varía por cuatro variables y estas variables son las que nos generan utilidades. Es decir, la utilidad se va a reflejar en función de nuestros costos fijos, nuestros costos variables, el volumen que vendamos y el precio. Pero, ¿qué pasa en cada uno de estos casos? Los costos fijos normalmente ya están muy optimizados. Es decir, mejorarlos suele ser un tema complejo o complicado. Los costos variables también suelen estar optimizados. Y el volumen en la industria, pues tenemos muchos factores que hacen que también sea complicado porque tenemos que agregar más valor, o la industria está decreciendo, o hay nuevos competidores, etc. O sea, todo esto de volumen suele ser complicado. Sin embargo, hay un tema que normalmente en las juntas de dirección, en el área comercial, entre ventas, a veces le ponemos poca atención. Es un KPI, pero no le ponemos la atención necesaria. Es que el precio normalmente no está optimizado. Y para hacerles esto más digerible, yo le pregunté a más de 500 directores en Latinoamérica, en una encuesta, que considerando el entorno actual, ¿cuál es la forma más viable para incrementar tus utilidades? Y el resultado fue el siguiente: 33% de las personas, directores que vendían miles, cientos y millones de dólares al año, creían que reduciendo los costos era la forma más viable. El 59% pensaban que incrementando el volumen. Y únicamente el 8% de estos directores pensaban que incrementar el precio es la forma más viable de incrementar tus utilidades. Y vamos a hacer un ejemplo de por qué esto es importante y por qué el precio es la principal palanca que tenemos para incrementar las utilidades. El aumento del 1% normalmente en los resultados operativos de la empresa de cada una de estas variables es el siguiente. Cuando ustedes incrementan en promedio el 1%, mejoran el 1% sus costos fijos, eso solo representa un 2.6% de incremento en sus utilidades. Si ustedes mejoran el volumen un 1%, sus utilidades suelen mejorar un 3.6%. Si mejoran el costo variable, es un 6.7%. Pero estadísticamente, si ustedes mejoran el 1% el precio, pueden mejorar un 12 o 13% de sus utilidades. Imagínense todo lo que impacta mejorar el 1%, o al revés, ¿cuál es el impacto de hacer un descuento incluso del 1%? Ustedes me dirán, a ver, ¿cómo funciona esto? Y para ejemplificarlo les voy a poner este ejemplo. Vamos a decir que tenemos un costo fijo de $500,000. Vendemos 3,000 unidades con un costo variable de $750 y un precio de $1,000. Esto implica que tenemos $3 millones en venta con una utilidad de $250,000. ¿Qué pasa si yo mejoro el 1% de costo fijo? Esto implica que voy a ganar $5,000 más. En este ejemplo, un 2%. Entonces, mi utilidad va a ser de $255,000. Mis ventas seguirán siendo 3 millones.
Ahora, si yo mejoro el 1% el volumen, voy a vender 30 unidades más y voy a ganar $7,500 extras. Si yo mejoro el costo variable, eso implica que voy a ganar un 9% más, es decir, $22,500. Pero si yo el precio le subo el 1%, voy a ganar $30 millones. Es decir, puedo ganar $30,000 más, perdón. Es decir, es un 12% más en las utilidades. Esto es el impacto que tiene mejorar el precio. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, sí, Anthony, lo que pasa es que tú no estás contemplando que si yo subo el precio, pues también mi volumen va a bajar. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Vamos a suponer que tus ventas son de 3 millones, tu utilidad de 250,000, como habíamos dicho, y 2,750,000 son tus costos. Este es el actual. Y vamos a decir que voy a subir el precio un 5%, pero voy a reducir, voy a impactar y voy a vender un 10% más de volumen. Eso implica que vamos a vender $3,135,000, es decir, vamos a vender un 4% más. Sin embargo, en las utilidades vamos a ver un decrecimiento del 36%, es decir, vamos a tener una utilidad de $160,000. Si ustedes hacen estos cálculos, les va a dar esto. ¿Esto qué implica? ¿Cuántas veces tomamos decisiones por incrementar el volumen, porque asumimos que incrementando el volumen o las ventas vamos a ganar más? ¿Y cuántas veces ustedes no han sentido que a pesar de que vendieron más, ganaron menos? Seguramente ha sido el caso. Pero ¿qué pasaría si yo incremento el 5% del precio e impacta el volumen un 10%? Lo que sucede es que voy a vender un 6% menos. Y eso es a veces lo que en la visibilidad de las empresas los pone nerviosos. Pero si se fijan, las utilidades crecieron un 24%. Y ahora son $310,000 de utilidad. Ese es el impacto que tiene el precio y esa es la importancia de que le pongamos el foco, porque muchas veces el precio no está optimizado porque no entendemos el impacto que tienen los descuentos o los incrementos de precio. Y aquí es donde viene el segundo villano. El segundo villano es no entender el impacto de los descuentos. El impacto de descuentos se ve de la siguiente forma. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tienes que incrementar tus ventas si tu margen es del 15% y realizas un descuento del 5%? Les hago la pregunta si alguien quiere responder en el chat. ¿Cuánto tienen que incrementar sus ventas si tu margen es del 15% y realizas un descuento del 5%? ¿Alguien por ahí que el 20% dice Carlos Mayorga? O sea, tenemos que incrementar un 20% de las ventas para justificar ese descuento. ¿Alguien más? ¿Alguien dice menos? ¿Alguien dice más? ¿Alguien dijo el 33%? Diego Ulloa. Las ventas tienen que aumentar el volumen entre un 5%, 20%. Muy bien. He aquí el resultado. Vamos a hacer esto con peras y manzanas. Si tenemos un precio de 100 pesos y nuestro costo es de 85 pesos, esto implica que este es nuestro margen del 15%. Y estamos hablando del 15% por 15 pesos que ganamos por cada producto, por 100 piezas que vendemos al mes. Vamos a poner aquí tenemos 100 piezas, 100 pesos, con un margen del 15%, tenemos 15 pesos, por 100 piezas nos da una utilidad de 1,500 pesos o $1,500. Si yo hago una reducción de precio del 5%, quiere decir que ahora mi nuevo precio es de 95 pesos. Y mi costo no ha cambiado, es 85 pesos. Eso significa que yo tengo que vender 150 piezas más para generar la misma utilidad. Es decir, porque ahora gano 10 pesos, pero necesito vender 150 piezas más para generar los mismos 1,500 pesos o $1,500. Es decir, se requiere incrementar el volumen un 50% para generar la misma utilidad. Dejen ustedes de pensar en que voy a ganar más o no, generar lo mismo. Ahora, entrando a un tema en sus propios negocios, en las industrias,
¿qué tan factible es para ustedes? Y esa es una pregunta que se tiene que hacer cada uno. Javier Barba nos contestó 50%, muy bien, Javier. ¿Qué tan factible es para su mercado, su industria, hacer un descuento del 5% e incrementar ese volumen de mercado? Esas son preguntas que se tienen que considerar cuando empezamos a dar descuentos. Y eso no hablamos de un descuento, por ejemplo, de alguien en particular, porque, por ejemplo, si un cliente dice, oye, te voy a comprar un 30% más y me das un 5% de descuento, esa venta pues no les conviene. Pero si hablan como promedio en el mercado y le pegan al precio un 5%, entonces tendrían que pensar si el volumen del mercado les da para vender un 50% más. Dependiendo de la industria, si son retail o son B2B o B2C, pues puede ser la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué opinan los directores? Esta misma pregunta le hicimos a los directores. El 75% de la gente decía que el 3% pensó que un 75% más, había una sobreestimación de cuánto había que incrementar las ventas, pero solo 1 de cada 10 directivos realizaron una estimación correcta. Imaginen que esta pregunta se le hicieron a personas o a CEOs que son representantes de empresas que venden millones de dólares en algunos casos, en otros miles, etcétera. El no entender el impacto de un descuento cuando van por el volumen. ¿Qué es lo que genera esto? Pues obviamente genera guerras de precios, genera baja rentabilidad y a la larga se vuelve un problema de fondo. Es decir, solo 1 de cada 9 personas entiende el impacto de los descuentos en Latinoamérica. Ahora bien, ¿cómo tenemos que gestionar estos descuentos o cómo tenemos que gestionar los precios? Uno de los villanos es no segmentar los precios. Es decir, si ustedes están dando un solo precio, les puedo asegurar en este momento que están perdiendo. Bueno. Ya. Hay tres tipos de fijación de precios muy comunes, que son en función del costo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero ganar del 15% a 100 pesos, le subo un 15%, entonces lo vendo a 115 pesos, 115 dólares. El otro es en función de la competencia. Si la competencia está a 100 pesos, yo me voy a poner un 5% abajo, entonces me pongo a 95. Y la peor de todas, que es el precio en función del cliente, ¿verdad? A veces los vendedores estamos tan dispuestos a no perder un cliente y pensamos que tienen que quedarse a toda costa y tenemos que hacerlos felices, que estamos dispuestos a veces hasta vender abajo de costo. Entonces, cuando ves esto, pues la verdad es que ninguna de las tres es óptima. La más común es el precio en función del costo. Pero el precio en función del costo tiene un problema. O sea, aparentemente es sano porque financieramente hace sentido. Pero hay dos complicaciones aquí. Una, que necesitas tener un control muy bueno de tus costos para que esto no se te salga de las manos. Y la otra es que si tú no controlas los costos, por ejemplo, manejas costos unitarios y no divides los costos fijos y los variables, al unificarlos, cuando tienes una baja de volumen, se te disparan los costos de esa manera y pierdes utilidades. Y también dejas de capturar valor. Es decir, tú estás viendo por 15 pesos o 15%, pero no sabes si el cliente de afuera está dispuesto a pagarte 30 pesos más por ese producto o no está ni siquiera dispuesto a pagarte el 15%. Entonces, para eso tenemos que entender que hay segmentación o fijación de precios en función del valor, que esa es la que yo les recomiendo y les voy a explicar ahorita. Lo principal en las empresas es que tenemos que crear valor. Muchas empresas, y no sé si les ha pasado, que ven un producto que dicen, qué bárbaro, era buenísimo ese producto, pero al final del día no se vendió o desapareció del mercado. Bueno, es que muchas personas o muchas empresas generan valor, crean valor, pero se quedan a un paso porque no saben comunicar el valor de este producto. Y al comunicar el valor es cuando te das cuenta que hay empresas y dices, qué bárbaro, esta empresa, pues la verdad, o este producto ni es tan bueno y se mantiene en el mercado. Bueno, pero es que hay algo que están haciendo bien y a lo mejor mejor que la empresa que creó algo que sí genera valor, sino que están comunicando el valor de manera correcta.
Y la mayoría de las empresas estamos rondando entre crear valor y comunicar valor. Pero la tercera C, que es una muy importante, es la de capturar valor. ¿Qué significa capturar valor? Significa que empecemos a cobrar o empecemos a recibir todo el valor posible que hay en el mercado en función de cómo lo aprecian nuestros clientes. Les voy a poner un ejemplo para hacer esto más claro. Aquí en Cellsoft, yo platicaba con Fernando, le decía, oye, ¿por qué no les da? ¿Qué les parece si les damos un premio a todos los asistentes de este webinar? Y la verdad es que estoy dudoso entre, no sé si regalarles un Audi o regalarles o regalarles un Aveo. ¿Me podrían ayudar ustedes a decirme qué prefieren, si un Audi o un Aveo? ¿Qué se les ocurre que podamos sortear? Y para aquellos que luego dicen que, oye, pues que los impuestos, además, olvídense, viene con todos los impuestos pagados, ¿no? O sea, ¿qué prefieren, un Audi o un Aveo? Es lo que estamos sorteando. No estamos muy seguros todavía de qué vamos a regalar. Aquí dice Osvaldo que un Audi, no veo a nadie que diga un Aveo. Entonces, un Audi, mira, todos quieren un Audi, Fernando, ya ahorita vamos a programar ese. Mira, Ana Dorantes pidió el Aveo, un Aveo, Fernando Rivas. Muy bien. Mira, alguien mejor, Miguel Canut pidió ambos. Bueno, la pregunta que les hago yo es, si todos reconocemos que el Audi genera más valor, ¿por qué la mayoría de las personas en la calle tiene Aveos y no un Audi o autos de este segmento? Y esto es muy interesante porque aquí nos encontramos con dos cosas importantes. Una cosa es cuánto valor le das a las cosas, pero hay otra cosa también muy importante, sensibilidad del precio. ¿Qué tan sensible eres a los precios? Muchas veces, por ejemplo, cuando en algunas consultorías que han dado, que he empezado a dar, me dicen, oye, Anthony, es que yo ya hice estudios de mercado y la gente valora mis productos mucho más que de la competencia, estamos en el top of mind y demás, y siguen trabajando en generar valor, pero, sí, claro, pues todos nosotros preferimos un Audi, pero de eso a que nos los podemos comprar es una cosa muy distinta. Entonces, es tan importante de generar valor o el valor de diferenciación como la sensibilidad del precio, que se han creado una matriz para entender cómo nos comportamos nosotros como consumidores. Entonces, esta matriz es muy sencilla. Una persona que es muy sensible al precio y valora muy poco la diferenciación se llaman compradores de precio. Ustedes los deben de conocer muy bien, son los típicos clientes que cuando llegan dicen, a mí no me importa todo lo que das, a mí dame el precio, yo quiero lo más barato. Y no tienen no les genera mucho impacto el precio, el valor que puedas agregar. Ellos solo quieren lo más barato. Después tienes los compradores de conveniencia. Son aquellos que no son sensibles al precio, pero tampoco a la diferenciación. Un ejemplo de eso es cuando vas a tener una fiesta en tu casa y sabes que a lo mejor en el supermercado vas a conseguir mejores precios para los refrescos y las papas, etcétera. Sin embargo, prefieres ir al Oxxo de la esquina porque sabes que pues no prefieres pagar un poco más, pero que esté cerca, por eso se llaman tiendas de conveniencia, y no le das mucha diferenciación al tamaño o algunos otros valores agregados que te pueda dar el supermercado. Esos son los compradores de conveniencia. Son aquellos que pasan, no les interesa el precio y tampoco les interesa mucho el valor agregado que les das. Tenemos los compradores de relación. Estos compradores de relación son aquellos que disfrutan mucho más y valoran demasiado toda la diferenciación que das. Por ejemplo, esos típicos hoteles de super lujo, donde las personas pueden ser poco sensibles al precio, pero pues, estás dispuesto a pagar mucho más por estar súper atendido, o cuando tienes un cliente que siempre regresa al mismo lugar y ni siquiera te pregunta el precio. Tampoco no tienen clientes que ya ni les preguntan el precio. Simplemente ellos valoran y disfrutan la relación que tienen ya con ustedes. Y luego tenemos los compradores de valor. Los compradores de valor suele confundirse un poco con los compradores de precio, pero ojo, aquí es muy importante entenderlos. Estos compradores son los más complejos o los más difíciles. ¿En qué sentido? Porque ellos van a comprar lo mejor al mejor precio. No compran rápido, compran más despacio. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero algo que es importante decirles es que esto no se trata de decir, bueno, entonces
algo muy común es que ustedes digan, ah, sí, ya ubiqué a mis clientes, este cliente es de precio, este es de valor, este es de relación. No, no, señores. La verdad es que todos nosotros cambiamos todo el tiempo. Nosotros nos podemos convertir en compradores de precio, de conveniencia, de valor o de relación, dependiendo de la situación en la que estemos. Por eso es importante dejar claro a los clientes el tema de precios, una estructura de precios muy clara. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que termina mi webinar y tengo hambre a la 1 de la tarde y, oye, pues necesito comer algo, tengo poco tiempo porque tengo bastante trabajo, y salgo aquí a la esquina y veo que está McDonald's en un lado y por otro lado tengo hamburguesas gourmet. Pues en ese momento para mí, yo me vuelvo un comprador de conveniencia o de precios. La verdad es que no voy a ir a una hamburguesas gourmet a gastarme 400 pesos o $40, aparte de que ni me voy a llenar porque son chicas. Mejor me voy al McDonald's donde pues, me van a atender rápido y puedo regresar. Entonces en ese momento me convierto en comprador de precio, comprador de conveniencia. Sin embargo, vamos a suponer que el fin de semana voy pasando por la noche con mi esposa y mi esposa me dice que tiene antojo de una hamburguesa y casualmente estamos por acá. Yo sé que yo cuando hago esta pregunta muchos me dicen que se irían al McDonald's, seamos honestos, no irían al McDonald's. Lo más seguro, o de promedio, pues va a ir a las hamburguesas gourmet. Entonces, lo que quiero dar a entender con este ejemplo es que nosotros cambiamos dependiendo de la situación. Nos podemos volver más sensibles o podemos valorar ciertas cosas en función de cómo estás comprando. Por ejemplo, si mi esposa me dice, me quiero comprar una bolsa, pues va y se compra una bolsa en la plaza comercial. Pero cuando yo le pedí la playera del Barcelona, pues me trajo una de 2014 porque estaba en descuento. Entonces, pues ahí sí se puso muy sensible el precio, pero pues no les digo cómo se puso cuando compró la bolsa. Ese es un ejemplo claro de cómo cambiamos dependiendo de las situaciones. Vamos a poner un ejemplo que ustedes, todos aquí conocen Cinépolis. Tenemos gente de toda Latinoamérica. Para quien no conozca Cinépolis, Cinépolis es un cine aquí en México y Centroamérica. Creo que ya algunos países de Sudamérica. Alguien que va al cine, o por lo menos yo cuando empecé a ir al cine, pues a mí me daban el dinero mis papás. Entonces, pues yo pues era un poco sensible al precio porque pues, no tampoco me daban tanto para gastar y yo me iba a Cinépolis. Entonces, Cinépolis empieza a percatar que, bueno, pues aquí viene una persona que viene al cine constantemente. Entonces te vuelves me volví un consumidor de conveniencia. Pero ¿qué creen? Cuando termino yo de mi universidad y empiezo a trabajar y empiezo a tener mis primeros ingresos y a ser económicamente más solvente, pues entonces, ¿qué creen? Me voy a Cinépolis VIP. Entonces, Cinépolis se da cuenta, oye, bueno, vamos a hacer esto. Ya tenemos a un segmento del mercado que viene todos los días de la semana y está dispuesto a pagar esto, pero ¿qué crees? Aquí hay unas personas que ya podrían pagar un poquito más. Entonces, esas personas que están dispuestas a pagar un poco más, pues se van al Cinépolis VIP. Quiero que noten algo muy importante. Fíjense cómo el producto no cambia. Al final del día voy a ir a ver la misma película. Lo único que cambio es cómo me presentan el producto de la película. Entonces, yo ya empiezo a trabajar, tengo mi novia, etcétera, y bueno, pues ya empiezo a invitar al VIP porque ya voy con mi novia, no voy con mis amigos. Sin embargo, pues, ¿qué creen? Que ya cuando me caso, pues resulta que hasta la suegra empieza a ir al cine y me tengo que llevar a los sobrinos y los hijos, entonces ya se empieza a volver más complejo este tema. Y empiezo a decir, oye, no, pues ¿sabes qué? Me voy a ir los miércoles al 2x1 porque me empiezo a ver más sensible al precio porque somos más personas. Entonces, Cinépolis se da cuenta de eso y dice, oye, pues vamos a poner a un segmento del mercado que ya no vendría a estos de conveniencia y que tampoco va aquí, pues vamos a decir que se vengan para acá. Ahora, una persona que puede gastar más en el VIP, ¿está dispuesta a irse a un Cinépolis 2x1? Probablemente sí. Pero aquí lo importante es que los mercados solitos se van segmentando, pero más allá de eso y más importante es que los precios son totalmente transparentes para el cliente. O sea, no es según el sapo de la pedrada. Cinépolis te dice perfectamente los precios y tú como consumidor eliges dónde te quieres ir dependiendo de la situación. Y ya más adelante, pues cuando ya vienen los aniversarios, etcétera, pues entonces digo, oye,
Pues a lo mejor a lo mejor ya no me alcanza para ir al VIP, pero ahora me convertí en un cliente de valor porque pues, sí vale la pena ir al Cinépolis VIP porque me atienden muy bien, pero tampoco estoy dispuesto a pagar lo que me cobran en el VIP. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues lo que sucede es que pues, compro lo mejor al mejor precio, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de cómo una empresa segmenta su mercado en función de los tipos de clientes que tenemos. Todos caemos en mayor o menor medida en estos tipos de clientes y dependiendo cada situación. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con Cinépolis o qué pasa con sus productos cuando tienen un solo precio? Cuando tienen un solo precio, lo que sucede es que hay cierto mercado que no está dispuesto a comprar su producto a este precio, o no está dispuesto, o no le puedo pagar, o por alguna razón no recibe el valor que ustedes están dando, ofrecen con este producto, o el valor que ustedes ofrecen no les llega o no es indispensable para estos clientes. Esta venta es una venta perdida. Luego tienes otros clientes que están dispuestos a pagar muchísimo más, sin embargo, pues están en este precio. ¿Cuántos de ustedes nos ha pasado cuando van y dicen, oye, este producto debe estar por lo menos a X precio, y de pronto llegan y dicen, está en tanto, se les hace una ganga y ya está? Incluso el hecho de que tengan un precio tan bajo con personas que son clientes de valor, los hace sospechar de la calidad. Luego tienen un tercero, donde pues, a lo mejor es un poquito, y otro más. La correcta forma de gestionar sus precios es de esta manera. Tienen que dar precios diferenciados dependiendo del segmento que tengan o los principales segmentos que tengan. Y de esa manera no solo van a generar estas ventas que antes no generaban y van a capturar el valor de cada uno. Y para eso hay estrategias, por cierto, de cómo generar valor o cómo ganar dinero. Y eso ya se llama tácticas de segmentación de precio. ¿Qué significan las tácticas de segmentación de precio? Hay dos formas, por condiciones o por diseño de producto. Por ejemplo, nosotros hace 3 años teníamos solamente el Salesforce básico y conforme hemos ido creciendo, ahora tenemos el Salesforce básico, el Salesforce Pro y el Salesforce empresariado de multicanal. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues, diferentes personas le fuimos agregando el valor al producto, técnicamente es el mismo producto, pero lo versionamos. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Capturar valor, pero además le damos el valor que cada uno refiere. Y esto es totalmente claro para ustedes si entran a la página web. Hay otra forma que sería por condiciones. ¿Qué significa por condiciones? Por ejemplo, identificación del comprador. Yo aquí vivo en Cancún, aquí tienen ustedes su casa. Si ustedes van a Xcaret, me parece que cuesta como $100, que es un parque de diversiones aquí acuático, cuesta $100 para todos los turistas poder entrar a Xcaret. Sin embargo, Xcaret dijo, oye, espérate, para una persona que vive en Cancún, pues $100 pagar un fin de semana con su familia es bastante caro. Tampoco están dispuestos a pagar. Si saben que cuando nosotros nos vamos de vacaciones, nuestra sensibilidad del precio baja, estando de vacaciones. Previo a comprar el boleto de avión, no. Pero sí, ya estando en las vacaciones, tenemos una disposición más alta de pagar. Pero no así para cuando vives en el lugar. Entonces, una identificación hace que me permita entrar a Xcaret a un 50% de descuento porque tengo mi credencial de lector de la ciudad de Cancún. Lugar de compra. Esto es muy común, por ejemplo, en los outlets. Quienes han en un outlet se dan cuenta que los outlets nunca están cercanos en la ciudad. Siempre están en zonas alejadas y eso tiene una razón de ser. Porque una persona que es comprador de valor no se va a ir hasta el otro lado de la ciudad o va a perder todo el día para hacer una compra. Una persona de conveniencia, un comprador de conveniencia, tampoco se va a ir hasta allá porque dice, oye, voy a perder todo el día para irme hasta afuera de la ciudad para comprar. Pero un comprador de precio está dispuesto a viajar para ir a comprar. Y un comprador de valor va a hacer un costo-beneficio, decir, oye, pues cuánto tiempo me va a llevar, cuánto me voy a ahorrar, y va a hacer sus cálculos y va a decir si va o no va. Pero es una buena estrategia. ¿Dónde ponemos nuestras sucursales o cómo podemos acceder a la compra? Es una manera de hacer estas tácticas de segmentación de precios por diferentes momentos. Esto está clarísimo. No te sale igual comprar un boleto de avión con anticipación que un boleto de avión una semana antes. Y esto es algo
muy claro, sobre todo para las aerolíneas. ¿Y por qué pasa eso? Porque una persona que se va a ir de vacaciones, les platicaba, somos mucho más sensibles al precio cuando estamos planeando nuestras vacaciones, porque queremos lo mejor posible. Entonces, las aerolíneas saben que alguien que va a comprar con 8 o 9 meses de anticipación, pues está buscando los mejores precios, tienen el tiempo para comprar, etcétera. Pero conforme se va acercando la fecha, alguien que tiene que viajar de una semana a otra o de a pocos días, pues viaja por diferentes razones, por una urgencia importante o por trabajo o negocios. Es una persona que va por negocios o que tiene una urgencia, va a ser menos sensible al precio y va a tener menos opciones. Por eso las aerolíneas dan diferentes momentos. Y otro, pues muy conocido, pues es la cantidad de compra. Dependiendo cuánto me compres, es cuál es el descuento que te voy a dar, ¿no? Creo que eso está muy claro. Y la otra es por paquetes. O sea, si compras dos cosas unidas o juntas, pues te sale más barato. Por ejemplo, Best Day, Price Travel y todas las compañías que existen ahora, pues te ofrecen el hotel, el carro. Entonces, ya cuando sumas todo eso, pues a lo mejor ya te conviene. Y ellos por paquete, a lo mejor a un producto no le ganan tanto, pero los otros dos sí están ganando, es lo que le quieren ganar. Eso es como se manejan los paquetes y son las tácticas de segmentación que ustedes podrían utilizar en sus empresas. Finalmente, tenemos el siguiente villano, y este es el villano más peligroso de todos, o de los más peligrosos. Bueno, todos son peligrosos, pero este viene desde la cabeza. Y es que el no tener alineados los objetivos es un problema serio, serio, serio en las empresas. Miren, normalmente las empresas tenemos 4 áreas. Puede ser que existan los departamentos o no, pero al final del día estas 4 áreas se llevan a cabo por 1, 2 o 3 personas. Por ejemplo, tenemos el departamento de producción, que pueden ser los que compran o los que producen, ¿no? Y ellos, junto con finanzas, normalmente están muy orientados a mejorar los costos, a menudo a costa del servicio. Y luego tenemos el departamento de ventas a marketing, que están orientados al volumen y a la cuota del mercado, o la participación del mercado, pero a menudo a costa de la rentabilidad. ¿Y esto cómo se empieza a reflejar? Vamos a suponer, normalmente el dueño, el director, existe un tabú de que la gente no debe de conocer cuáles son sus ingresos o las utilidades. Entonces, el director dice, ok, vamos a suponer que yo gano 10 pesos por cada producto y vendo 10 productos al año, entonces voy a ganar 100 pesos o $100. Mi objetivo es ganar $100, pero para ganar esos $100 tengo que meter $1,000. Tengo que vender $1,000. Entonces, el objetivo es la utilidad, pero cuando transmite los objetivos en la empresa, los transmite en ventas. Entonces, todos los objetivos de los directores comerciales, de los gerentes, etcétera, se convierten en ventas. Entonces, el gerente dice, ok, mi objetivo es vender $1,000. ¿Cómo logro yo tener $1,000? Bueno, pues tengo que vender 10 piezas. Entonces, su objetivo o su foco se vuelve volumen. Entonces dice, oye, pues tengo que llegar a los 10, a los 10. Pero pasa algo bien chistoso, sino que se empieza a volver en cascada porque si te pidieron $1,000, entonces de arriba te pide $1,100 porque se está colchonando y luego llega el gerente y te dice, oye, pues no quiero 10 piezas, quiero que me vendas 13 piezas. Entonces, cuando llega hasta el vendedor, pues lo que le están pidiendo principalmente es volumen, aunque tenga objetivos de ventas, aunque tenga objetivos de otros objetivos como KPIs de precio, etc. La realidad es que el foco del vendedor es vender volumen, si vendes productos, si no, si es ventas. Pero ¿cómo genera volumen el vendedor? Con precio. Y si ya les explicamos en las láminas pasadas el impacto de los descuentos, pues el vendedor dice, oye, pues el año quieres que te venda 13 piezas, pero pues para vender 13 piezas, pues necesito un mejor precio. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso porque viene el vendedor, hace los descuentos y al hacer los descuentos resulta que tienes que vender un 50% más y finanzas le dice al área comercial, oye, pues ¿sabes qué? Fíjate que sí se llegaron a las metas, pero necesitamos más volumen o más ventas. Entonces regresa al área comercial, entonces llega tu gerente o llega tu director comercial y dice, oye, pues sí, muy bien, ya llegamos a las ventas, pero lo que necesito es que lleguemos a los $1,400, que es el nuevo objetivo, y ahorita recorta gastos, ya no puedes ir a comer con clientes, reduce viáticos,
bajen las llamadas, y empiezan a hacer una serie de cosas queriendo optimizar los costos fijos, que ya vimos el impacto de los costos fijos, no te genera nada. Pero al hacer eso, estás empezando a restar de valor a tus clientes porque ya no están igual de atendidos, etc. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde se vuelve una guerra de precios, porque evidentemente tú bajas el precio, ganas volumen, pero lo más peligroso de esto es que el volumen se vuelve temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque en el mercado nadie se deja. Entonces la competencia, después de que le quedaste un cliente, que creen que va a hacer, responde con una bajada de precio y recupera el volumen. Pero lo que sí se vuelve permanente es el precio. Una vez que a los clientes ya les dieron un mejor precio, incrementar ese precio es muy complejo. O sea, esa es una batalla importante. Entonces se vuelve un círculo se vuelve un círculo de problemas en las empresas que al final no saben cómo resolverlo. Y todo este tema viene normalmente desde la alta dirección. El hecho que los objetivos no estén alineados hace que todos estén tirando para un lado diferente. ¿Cómo me puedes pedir a un vendedor que esté alineado con tus objetivos de utilidad cuando tú no le pagas por utilidad, sino le pagas por volumen o por ventas? Y si lo estás presionando para tener más ventas, pues entonces el vendedor muchas veces tiene que llegar con los descuentos, y esos descuentos al final del día lo único que están afectando la propia utilidad de la empresa. Y eso a la larga lo único que hace es que dejas de tener o dejas de agregar valor a tus clientes. ¿Por qué? Porque ya no tienes presupuesto para hacer otras cosas, nuevos desarrollos, etc. O sea, incrementos de sueldos, etc. Es un tema, me pidieron que hable más fuerte por acá. Claro que sí. Es un tema importante. Ese círculo vicioso que pasa en las empresas, en mi experiencia, pasa en todos lados. Es como dicen por ahí, es de a tiro por viaje, ¿no? Todos, la mayoría de las empresas, las pymes tienen este problema, y no solo las pymes, eso lo he visto en diferentes empresas, desde empresas transnacionales y que venden miles de millones de dólares. Esto es algo muy común que hace que mermen sus utilidades. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto o qué cosas tenemos que poner de foco? Primero tienes que diagnosticar el problema, tienes que analizar, crear una estrategia, y finalmente tienes también que estar gestionando por utilidad o rentabilidad. El precio es tan importante gestionarlo que deberían tener las empresas un departamento de solo precios, de 1 o 2 personas, porque simplemente esa persona puede justificar las utilidades de todo un año, el incremento de las utilidades de todo un año, haciendo una buena gestión de precios. Yo le llamo, y de hecho la firma consultora se llama Pricebergs, y viene de esto. Si vemos o comparamos un iceberg, normalmente cuando yo platico con la gente, los directores, la gente está pensando en eso. Oye, Anthony, es que mi objetivo es que queremos estar en un 10% de margen de utilidad, y estamos en un 10 y queremos subir a un 14, 15 porque es lo más sano y demás. ¿Y qué hace? Todo esto, y llámenle país, llámenle sucursal, llámenle como ustedes quieran, normalmente ven el grosso, ven todo el mapa, ven como sin verlo a detalle. Y esta presión de generar un 10% más, empiezan a presionar al norte, al centro, al sur, a que suban los precios, pero probablemente el centro pues ya está en un nivel de precios donde no puede mejorar mucho. A lo mejor la competitividad es tan alta que caería demasiado su volumen por tener un 12%. Cuando ustedes empiezan a segmentarlo de raíz, empiezas a decir, en este ejemplo, dice, oye, ¿qué? Tienes un 10% en México, pero ¿cuánto tienes en cada una de tu región? Ah, no, pues fíjate que en el centro el 12, en el sur el 11 y en el norte un 7. Ah, mira, aquí en el norte tenemos un detalle. Pero, ¿y del norte cuál es el problema? Pues mira, Monterrey está en el 10, Torreón está en el 8, pero Tijuana está en el 3. Ah, caray. A ver, vámonos a ver Tijuana. Entonces, cuando te metes a Tijuana, resulta que tienes un vendedor con el 15, otro con el 8, pero tienes 2 vendedores que tienen el 2 y el 1%. Y te vas a productos y resulta que tienes un producto que está con el margen del 5 por X o Y razón, y tienes un cliente que le hicimos precios en función del cliente, y con tal de no perderlo le dimos el 6%. ¿Qué creen que va a suceder aquí en el pico del iceberg si solucionamos este cliente A, este producto B, que va a impactar al vendedor C y D? En automático, todo va a subir.
todo va a subir. Y cuando empieza a calcular los descuentos, dices, oye, pues, ¿qué pasaría? ¿Cuántos clientes podría perder realmente por hacer estos descuentos? O por incrementar el precio, dejar de dar estos precios, pues se van a sorprender que en realidad no pierden mucho, porque los clientes nos conocen mejor a nosotros, los productos, que a veces nosotros a los propios clientes. Fíjense, cuando hacemos entrevistas a la gente de ventas, a la área comercial, de qué valoran los clientes, casi siempre se orientan al precio, que necesitan precio, que no valoran esto, no valoran otro. Pero por otro lado, y eso se lo recomiendo como ejercicio, vayan con los clientes y les hacen estas encuestas, se van a dar cuenta, pero casi hasta les apuesto, que el precio nunca es el principal factor para los clientes. Suele ser el segundo o el tercero. Entonces, ese sesgo que tenemos en el área comercial por conocer tan poco a nuestros clientes y entender muy poco el impacto de lo que genera hacer un descuento o no, es lo que muchas veces puede cambiar este 10% a convertirse con un 15 o hasta un 20. Una empresa con mala gestión de precios se ve así. Este es otro ejemplo que ustedes podrían hacer. Agarran una tabla de Excel, ponen a todos sus clientes y le ponen el precio promedio que tienen y le ponen a un lado el volumen. Invariablemente, al menos a mí no me ha tocado una empresa diferente, donde esto no se ve así. Donde tengas clientes que te compran muy poquito y a veces tienen un precio que dices, ¿por qué tienen ese precio? O clientes que, por ejemplo, que son todos estos, dices, oye, estos te compran tan poco, ¿qué pasaría si los pierdes? Pues no pierdes, no, en volumen no te va a afectar mucho. Luego tienes otros, que estos hay que tener cuidado, son gente que le estás vendiendo un precio muy alto, o un precio alto, y que si se dan cuenta o ven la competencia, pues puedes tener un problema. Entonces tienes que tener foco también en esos clientes. Y finalmente, estos de aquí siempre son importantes monitorear de cerca, porque estos es como el ancla que está jalando a todos los demás. Estos, en muchos de los casos, son los que impactan en el mercado, son los que te hacen ruido en el mercado, etc. ¿Cómo se debería ver una buena gestión de precios o cómo la deben de trabajar? Así. Tiene que haber una correlación real entre lo que te compran y lo que vale el producto. Hagan esto muy sencillo en sus computadoras con una tabla de Excel, con una gráfica de dispersión, e inmediatamente ustedes van a poder darse cuenta cuáles son los clientes que hoy por hoy les generan mucho trabajo, probablemente, y muy pocos ingresos. Es más, normalmente cuando haces la regla de Pareto, me encanta porque siempre funciona la regla de Pareto, el 80% de los clientes generalmente solo te genera el 20%. O sea, en muchos de los casos ustedes podrían tal vez dejar de vender la mitad del volumen que venden, en algunos casos más, lo he visto, y generarían prácticamente 15% menos de ventas. Ahora, la siguiente pregunta que se tienen que hacer es la siguiente. ¿Qué pasaría si ese 80% que no me genera utilidades, les incremento el precio? Al precio justo. Porque muchos de estos clientes, les aseguro, están perdiendo dinero. Lo que pasa es que a estos les ganan y en el promedio, como solo ven promedios, pues al final están ganando ese 10% como en la gráfica pasada. Pero si tú quitas estos, realmente te vas al 15%. Porque no solo estás incrementando el margen, sino que también estás quitándote costos. Finalmente, crea una estrategia de precios. Este es el nirvana de lo máximo, ¿no? Cuando la industria genera mucho volumen o está creciendo y puedes dar el precio que tú quieras, pues esto está genial, pero normalmente es difícil encontrarlo. Tienes que hacer una validación entre si te compran poco, tienes que venderlo a buen precio. Si te compran mucho, pues puedes sacrificar precio. Pero si tienes poco precio y poco volumen, tienes que huir de ahí. O subes el precio o subes el volumen de alguna manera. O sea, este cuadrante es imposible quedarse ahí y es lo que tienen que estar validando constantemente. Y crear una estrategia que haga sentido con esto. Guerras de precio. ¿Cuándo debo hacer caso a una guerra de precio? Por ejemplo, esta materia es importante porque les debe dar una guía. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Aquí vemos un costo alto de la reducción de precios, es decir, oye, a lo mejor tengo un margen del 10%. Y
la posición estratégica de mi competidor es baja, lo debo de ignorar. Un ejemplo sencillo, algunas industrias, por ejemplo, de esas de consumo masivo que llegan al país, suelen utilizar mucho estrategias de precios demasiado agresivas. Y lo que hacemos, o lo que hacen muchas empresas, es que se ponen muy nerviosos con ellos por el precio, porque por supuesto generan muchísimo ruido. Pero vamos a hacer el ejemplo. Estos a veces llegan con 200 o miles de productos diferentes y simplemente tienen un precio bajo general al mercado y el precio en mostradores muy alto. Y ellos trabajan con precios promedios generales. Ellos lo que les interesa es que el precio promedio de la tienda sea X. Pero resulta que estos al final del día, vamos a suponer que tuvieran que entregar algo a una obra, por ejemplo, tienen 3 camionetas y tú tienes trailers, camiones y demás. Entonces llega un cliente, llegan este tipo de empresas que te empiezan a hacer ruido en el mercado, pues realmente no tiene mucho caso no tiene mucho caso trabajar contra ellos o ponerse nerviosos. Hay que ignorarlos. ¿Por qué? Porque que tú te bajes el precio, ya vieron, si de 15 a 10% tienes que incrementar un 50%, no les cuento lo que tienen que incrementar de un 10 a un 7. Entonces, si tu costo de dar un descuento es alto porque ya no tienes tanto margen y la posición estratégica es débil de tu competidor, pues tienes que ignorarlo, no le hagas caso. Te va a quitar 1 o 2 clientes muy bien, de todos modos va a atender más y van a regresar. Finalmente, o después, si tú tuvieras un margen alto y la posición estratégica de tu competencia es débil, entonces sí, si él se está bajando a un precio, hasta en algunos casos te podrás bajar más, siempre y cuando tengas el precio promedio indicado. Pero, por ejemplo, si la posición estratégica de tu competidor es fuerte y el costo de reducir, hacer la reducción es bajo, no lo ataques, defiéndete nada más. Es decir, ¿qué significa esto? En el primer caso, oye, me lo dejaron a 100, bueno, pues te lo dejo a 95, pero quiero todo. En este caso me dejaron a 100, pues tienen que calcular cuál es el valor que agregan, porque al final del día también ustedes tienen un servicio, tienen una historia con el cliente, pues lo dejo a 102, 101, incluso a 100, pero no bajarse de precio, simplemente defender su posición estratégica. Hay otra, acomodar. Muchas veces pasa que llega un cliente mucho más fuerte, una empresa mucho más fuerte que ustedes, a un mercado, pero su costo relativo es alto, pues lo que ni modo, lo que tienes que hacer es acomodarte y generar un nuevo nicho de mercado, porque ponerte las patadas con Samsung lo único que va a hacer es acelerar acelerar la debacle de la empresa, porque van a tener, no puedes atacarlo porque tienen muchos mejores precios que tú, y a lo mejor te vas a tener que ir por un segmento, un nicho de mercado, y tienes que empezar a trabajar en valores agregados, y esto puede ser desde producto hasta empresa. Y la última recomendación que yo les doy es: gestionen su empresa en función de la rentabilidad, no en función de las cuotas de mercado. Es mejor un, tener un 40% de mercado, pero con 120 pesos de utilidad, que tener 60% de cuota de mercado, que tener el 80% de rentabilidad. Esa sería mi principal recomendación. Y con esto termino, mi estimado Fernando. No sé si hay alguna pregunta, creo que ya me quedan 10 minutos, ¿no? Para algunas preguntas por respuesta.
Perdón, lo tenía en silencio. Dos libros que les puedo recomendar es The Strategy and Tactics of Pricing, de Thomas Nagel. Ese es muy bueno, está en inglés, es algo caro, pero muy, muy bueno. Olvídense de lo caro, sino de lo que les puede dejar. Y Pricing Strategy de Tim Smith. Son dos libros que se los recomiendo mucho para iniciar. Y también hice un ebook que se llama Gestión de Precios, que está por ahí en Salesforce dentro del área de descargables. Ahí podrían ustedes también descargar el libro donde hablo a detalle de cada uno de estos temas y donde se explica también la encuesta que tuvimos con más de 500 directores a nivel Latinoamérica. Juan Manuel Casco. El fortalecimiento del equipo va desde la cabeza hasta el vendedor nuevo. ¿Qué debemos aplicar para seguir creciendo? ¿Cada cuándo es conveniente tener temporadas de descuentos? Es una pregunta difícil porque depende mucho del producto que vendas y de las situaciones en las que se encuentra la empresa, márgenes, etc. Creo que lo más importante es que desde la cabeza, la dirección o la alta dirección entiendan muy bien esto que platicamos el día de hoy y hagan un esquema que esté alineado, que era lo que platicábamos hace un rato. ¿Qué debemos aplicar para seguir creciendo? Pues seguir leyendo al respecto y creo que compartirlo con toda la gente posible y hacer algunos análisis del impacto de los descuentos como los vimos hoy, podría ser interesante. Alfredo Álvaro, todo ha estado sumamente interesante, muchas gracias. Melissa Treviño, de empresa donde trabajo está reduciendo todos los gastos porque las ventas están muy bajas. Y la pregunta sería, ¿cuál es lo ideal? Bueno, pues ya lo viste, o sea, realmente si reduces 1% el costo fijo, pues lo único que vas a lograr más o menos es mejorar un 2% de utilidad. Pero ahí lo que deberían de ver es, ¿qué pasaría si ustedes, vamos a hacer un ejemplo, si ustedes tienen un margen del 15% e incrementan un 5%, vamos a hacer el análisis rápido, incrementan el 5%, a ver, en un segundo voy a hacer el cálculo, nada más para que se den una idea. Ustedes podrían perder el 25% de su cartera o de las ventas y generarían la misma utilidad. Es decir, si tienes el 15% de margen, su empresa maneja un 15% de margen, e incrementan el precio un 5%, podrían perder al 25% de su cartera de clientes. La pregunta que se tienen que hacer inmediatamente después es, si hacemos ese incremento, ¿vamos a perder el 25% de los clientes? Y la segunda pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué tácticas de segmentación podría hacer para incrementar el valor y capturar más valor? Que era algo que veíamos. Arturo Ávila, ¿podrías mencionar por el chat los 2 títulos de libros que recomendó? Sí, en un momento más se los escribo. Y ya lo estoy haciendo. Ya Fernando se los está pasando. Y Lupita Paz, ¿qué pasa cuando te dan precios de la competencia por el mismo producto mucho más abajo de lo que tienes? Bueno, aquí hay algo que tienen que considerar, que es el precio de referencia y tienen que cuantificar el valor que agregas. ¿Qué significa cuantificar? Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo que a veces hago yo cuando me preguntan por el CRM. Hablo con alguien y dice, oye, mira, fíjate que estoy buscando un CRM. Ay, ¿por qué estás buscando un CRM? No, pues lo estoy buscando porque tengo problemas de seguimiento. Ah, muy bien. ¿Y ese problema de seguimiento a qué se debe? No, pues diferentes razones. Y más o menos como cuánto estimas que estás perdiendo por falta de seguimiento. No, pues como un 20%. Ah, muy bien. ¿Y cuánto vendes al año? No, pues vendo $1,000,000. Ah, bueno, entonces tu problema es de $200,000. Muchas veces la gente no sabe cuál es el problema que tienes, pero no sabe cuánto vale su problema. Entonces, un ejemplo de esto es que si los clientes no lo han cuantificado, lo tienes que cuantificar tú. ¿Cómo? Por ejemplo, oye, es que llegó este cliente y está mucho más abajo. Bueno, ¿cuáles son las características del cliente? Hay 2 tipos de precios.
se llama precio por producto y precio por servicio. Es decir, a lo mejor el precio por producto puede estar más bajo la competencia, pero el precio por servicio, ¿cuánto te cuesta a ti ir por el producto? ¿Cuánto te cuesta que no te den crédito? ¿Cuánto te cuesta que no den contado? ¿Cuánto te cuesta no tener que te asesore? ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, el tener a tu gente parada X cantidad de horas y cuánto es la hora hombre? Cuando tú cuantificas eso, y es un muy buen ejercicio para sus productos, al comunicárselo tú a tus clientes, les va a hacer mucho sentido. Y es una buena herramienta para no entrar en el tema de precio. Y la otra es entender cuál es si vale la pena tener ese cliente o no vale la pena tener ese cliente, ¿no? En algunos casos va a funcionar, en otros no. Lo importante es ver también qué está haciendo la competencia y no saber si es un tema profundo de precio o es un tema simplemente de que los otros dan más barato porque pues, no te ofrecen un montón de cosas, ¿no? Y me parece que son todas las preguntas, ¿verdad? Así es. ¿Algo más? ¿Y esa será de Lupita Paz? Ya terminé de Lupita Paz. Bien. Pues bueno, pues muchas gracias a todo el auditorio, les agradezco el tiempo que nos dedicaron y no olviden, no hay nada más importante que seguir aprendiendo. El seguir aprendiendo nos da curiosidad y mientras más curiosidad tengamos, más aprendemos y más sabemos. Esta Cumbre Proventas es una excelente oportunidad para que ustedes puedan no solo aprender algo de descuentos, sino también pueden aprender de los mejores expertos que están en el mercado para incrementar sus ventas, para incrementar su tasa de bateo, para mejorar sus condiciones, etc. Muchas gracias a todos. No dejen de asistir y estamos al pendiente para la siguiente ocasión. Muchas gracias a todos. Por ahí pregunta de Fredo Álvaro, ¿cuándo es la cumbre? La cumbre es en septiembre, octubre y noviembre. Les invitamos ahí a www.cumbreproventas.com para que entren y lo revisen. Arnoldo, sí vamos a enviar la grabación. La grabación. Claro que sí. Hasta luego, muchas gracias.